la oncología ya no es un tabú y la oncología es una situación real y normal en la sociedad. Cómo se percibía este mensaje, tienes un cáncer, y cómo se percibe ahora no tiene nada que ver. En tu caso, tu diagnóstico ya fue con metástasis y esto ocurre hasta en un 40% de casos como tú, Luisa. Pero supongo que a medida que han ido pasando los años, tu percepción de las buenas o malas noticias que han ido ocurriendo durante la evolución. No es igual la primera visita que hiciste a oncología que la segunda, que la tercera. ¿Cómo ha ido evolucionando esa percepción, ese miedo, esas emociones a medida que ha ido avanzando tu transcurso en este tiempo? Pues al principio ibas, bueno, con miedo, sí, con miedo, qué tontería, vas claro. Con miedo. Te viene un chorro de agua fría encima. Lo que pasa es que luego vas dando un pasito y luego ves que subes, o sea, vas cada vez mejor. Cada vez mejor no solamente significa que el escáner mejora, que las pruebas mejoran. No. Pero para ti, ¿qué es estar bien entonces? ¿A qué te refieres con mejor? Más viva, con más ilusión, con más ganas, ver que puedes hacer cosas que te habías casi negado a intentar. Ponme un ejemplo, ¿qué cosas, qué hobbies, qué cosas te hacen por recuperar? Por ejemplo, mira, conducir. Yo llegó un momento que ya no cogía el coche porque me daba miedo. Y un día dije, ¿y por qué no? Digo, si me encuentro bien, no tengo nada, no sé, tengo reflejos, posiblemente menos, pero la edad también influye. Cuenta. Y oye, cogí el coche y estupendamente, pues cosas de esas que no era capaz al principio, aprendes a vivir con esto, te empiezas a salir más, a volver a ver a la gente, a volver poco a poco, ¿no? Sí. El ejemplo de conducir, pues poco a poco hacer cosas que hacías. Tu autonomía previa. Claro, o sea, claro. Entonces ya... Bueno, te vas encontrando mucho mejor. Por ejemplo, recuperar algún hobby. ¿Tienes alguno? A mí me ha gustado siempre pintar. Muy bien. Y sí, es más, cuando me pasó esto, yo estaba haciendo artes aplicadas a la escultura. Wow. Me quedé en el proyecto. Y sí, y volví a jugar, ya no a hacer nada en serio, pero sí a jugar. Tengo mis aparatitos, mis tonterías. Bueno, muy bien, y te entretiene. Me he puesto mi cuartito de pintura en casa, en fin. Sí, eso es estar bien, no solamente una prueba radiológica, sino que uno vaya recuperando, ¿no?, las tareas previas y sobre todo cuando había perdido la expectativa de poder recuperarlas. ¿A que sí? Vamos, me compré hasta un coche. Te digo más, tiré el viejo y me compré uno. O sea. ¿Tú crees que esto enseña, verdad, Luisa? Y realmente apreciar lo importante de la vida, eso es lo que muchas pacientes dicen. Exacto, o sea, hay cosas que han perdido valor totalmente. Eso es. Vamos, que no tienen valor. Por ejemplo, pues cosas que antes te preocupaban y que ya no. Me preocupaba hasta cómo iba arreglada, por ejemplo. Y ahora ya paso bastante de casi todo, o sea, de ir a cenar a un sitio guay o a un... Pues no, a mí me interesa con quién voy a cenar. A eso me refiero, a que hay un antes y un después del diagnóstico también. Lo mismo que hablábamos que hay un antes y un después en cómo se interpretaba la palabra cáncer hace unos años y ahora, ¿no? Porque al final conducimos a esto y yo creo que desde el hospital el granito de arena que entre todos ponemos al final contribuye a que seáis de nuevo personas, ¿no?, y que tengáis la identidad previa que os caracterizaba. Sí, quizá eso es el punto. Volver no es volver, pero... Recuperar, sí, en parte. En parte, ahí estoy, que no es todo. A ver, yo he perdido cosas físicas, pero he ganado cosas mentales, porque he ganado, pues, que vivo de otra manera, yo creo que mucho mejor, mucho más llena. No, luego la gente del hospital ayuda, Eva, sí, sí. Yo la verdad es que hay un equipo estupendo. ¿Tú crees que lo de la humanización, esta palabra tan chula, realmente existe en los hospitales? No sé cómo explicarte, todos, o sea... Son increíbles, son fantásticos. Ahí están con una sonrisa, una buena palabra, te encuentras bien, o sea,
Y no solamente este buen trato personal, que yo creo que los profesionales sanitarios a todos los estamentos, ¿no? Dan lo mejor de sí, por eso se dedican a esto, sino también un poco la innovación, ¿no? Cómo es ahora un método diagnóstico, un método terapéutico, cómo las cosas ya no solamente se hacen, sino que se hacen en un nivel de excelencia. Yo creo que España además está en un nivel de excelencia en atención sanitaria, porque innovar no solo es hacer las cosas, sino hacerlas bien. Claro. A nivel de lo que se sale un poco del hospital, por ejemplo, a nivel laboral, tú trabajas, Luisa, ¿verdad? ¿Trabajabas en el diagnóstico? ¿Has dejado de trabajar en algún momento por al principio tu enfermedad? Sí, Al principio sí, hasta que terminé la quimio y empecé como a recuperarme. Sí, porque yo enseguida me encontré bien, no me sentía enferma. O sea, ¿te has sentido apoyada? Yo sí, desde el primer momento. Mi hija, que es psicóloga, se metió en y me dijo: mamá, ahora mismo toma el teléfono y WhatsApp a todas tus amigas, a todos los grupos mandas WhatsApp. Digo, bueno, soy muy obediente, ahí me puse y sí, la verdad es que han respondido estupendamente todas. Sí, yo creo que también el entendimiento y la cercanía del diagnóstico, lo que hablábamos al principio, hace que dentro de tu entorno social no sea demasiado sorprendente, ¿no? Demasiado tabú ya el que uno diga, tengo un cáncer, estoy bien y bueno, y sigo adelante, ¿no? Y luego me han dejado espacio cuando he necesitado espacio, porque al principio era te ayudo, sí. Que ya era demasiado. ¿Qué consejos podemos dar de cómo ayudar a un paciente cercano que tiene un cáncer, si no le agobiemos con un exceso de cuidados, que le dejemos... Hay que saber que estás ahí, pero no hay que agobiar. A mí me ha ayudado mucho también la relación del médico-paciente, o como quieras, médico-paciente, claro. Las preguntas, todas las dudas que nos surgen. ¿Cómo viste tú darme a mí, a cualquier paciente, un diagnóstico parecido al mío? El manejar esta información tan delicada con personas evoluciona, y para esto nadie te prepara en la carrera, ni en la residencia, ni cómo tienes que decir tienes un cáncer y además con metástasis, ¿no? Parece poco. Entonces al final uno va aprendiendo y la experiencia, por suerte, ayuda muchísimo, ayuda mucho a decir todo lo necesario que el otro quiere oír, con información y con delicadeza, las dos cosas. O sea, todo esto parece fácil decirlo. Entonces decir todo lo necesario es nunca engañar, saber lo que la otra persona, hasta dónde quiere saber. Todo el mundo y todo paciente tiene derecho a saber lo que le pasa y el por qué actuamos en consecuencia, el por qué ofrecemos tratamientos quirúrgicos, radioterapia, fármacos, ensayos, lo que sea. Entonces, esa persona tiene que saber, lo que pasa es que no todo el mundo quiere saber hasta el mismo nivel de información. Eso une la información, el saber por qué. La gente necesita saber y necesitan saber por qué, porque esto al final es un equipo, ¿no? El paciente y el médico somos un equipo al final, lo que se hace en común y las decisiones se toman en común. Tú has tenido una vía muy bonita, ¿no? Y muy preferente, que ha sido el participar en un ensayo clínico. Al final los ensayos clínicos son los que nos generan el nivel de evidencia suficiente para que un tratamiento pueda ser mejorado por otro y la innovación entre en vuestro cuidado finalmente. La investigación clínica para nosotros es fundamental. ¿Cómo se vive la investigación clínica desde el lado del participante? Tú, cuando te hemos propuesto participar en un ensayo clínico, ¿has creído que era adecuado? ¿Tenías miedo? ¿Te sentías privilegiada por poder estar? ¿O conejillo de indias, ¿no? Que todavía existe ese miedo a veces. Me sentía privilegiada y luego, por otro lado, piensas, o yo pensaba y sigo pensando, que estoy haciendo algo. O sea, que en mi situación no puedo hacer nada, porque no puedo hacer nada. Digo, bueno, pues con esto valdrá para algo. Para generar conocimiento, quieres decir. Claro, que para algo servirá, si no, no estarían los ensayos. Y sí, la verdad es que ha ido muy bien, por cierto. Ha ido bien, a mí me ha ido muy bien. Bueno, al final, Luisa, estamos asistiendo a un cambio, ¿no? Un cambio importante en la normalización, sobre todo, de lo que es tener un cáncer,
en cómo comunicar este diagnóstico, ¿no? En atender no solamente las necesidades más médicas o más fisiopatológicas de la enfermedad, y creo que esto es un cambio importante también, el nivel de información al que ahora llegamos para conseguir enfocar a cada paciente en el tratamiento que necesita. Ese nivel de información, que además es compartido, pues es fundamental, y esto ha sido un cambio. Antes no teníamos apenas información de qué es un tumor y ahora conocemos hasta lo que llamamos medicina de precisión. Y yo creo que también cambio es intentar además compaginar esas otras esferas, ¿no?, que una persona tiene a nivel emocional, a nivel familiar, social, laboral, de lo que espera, ¿no?, de su vida, porque no solo es la enfermedad, sino el enfermo. No tratamos patologías, sino personas que padecen esa patología, y yo creo que ese es el cambio, ¿no? Nos estamos empezando a dar cuenta desde el punto de vista del profesional que todo eso importa, y fíjate, un ejemplo es que en nuestros ensayos clínicos y en nuestros proyectos de investigación, al final, si uno no añade objetivos de calidad de vida o de PROs, que son en inglés los Patient Reported Outcomes, de cómo el paciente vive y qué experiencia tiene con cada tratamiento, pues ese proyecto, ese estudio no serviría de mucho. Hasta ese punto hemos asistido a este cambio tan importante, ¿no? Y luego la evolución que tenemos los pacientes, que realmente yo creo que es muy importante, que es una demostración más de que esto tira adelante, sirve, todo sirve, o sea, yo creo que sí, y en ese sentido, pues sí, somos herederas del cambio. Totalmente. Gracias, Luisa.